El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, 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 querida familia, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos ya hoy jueves 7 de julio. Vamos avanzando en este mes que ya ha traído sus nevaditas. Acá por la 103.1 FM Nash, en la localidad del Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina, comienza este programa que la Iglesia Adventista lleva a sus hogares, que hemos denominado como La Semilla. Y bienvenido, muy pero muy buenas noches, el señor Guillermo Domínguez. Muy buenas noches, Miguel, buenas noches, queridos oyentes. Un abrazo desde aquí, desde el fondo del mapa en la República Argentina, la localidad del Calafate, la capital nacional de los glaciares. Un abrazo caluroso para todos, como dice Miguel, con frío, con nevaditas. Vamos a ver cómo pinta el invierno, que prácticamente recién comienza. Exactamente, hemos tenido ya sus nevaditas que ha traído también sus accidentes, ¿no? Casualmente me decía un compañero de trabajo que había visto varios choques, la gente estaba desacostumbrada al hielo, ¿no? Sale confiada y se dieron un beso unos cuantos. Sí, y no solamente, paraban los vehículos en los bulevares, estaban todos. Así que bueno, esperemos que no haya pasado ninguna desgracia. Hasta ahora no hay ninguna noticia sobre eso, solamente daños materiales, ¿no? Hay que manejar con mucho cuidado, aquí se hace hielo, escarcha, las cubiertas especiales brindan cierta seguridad, pero aún así hay que ser muy prudente y manejar a baja velocidad. ¿Cómo anda, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Cómo anda, me imagino, ahí en el norte? ¿Cómo anda doña Hilda Velasco ahí tomando unos matecitos, me imagino? Doña Hilda, ¿cómo anda Graciela Jiménez, Rodolfo Enrique, que se está sumando a la programación? Doña Casilda, doña Nora, ¿cómo andan? ¿Qué están haciendo? Mándenos un mensajito ahí. Díganos cómo se encuentra Hermilda ahí en Chubut. Un fuerte abrazo para su hijo Martín. Así que espero que le haya gustado la edición del martes. Y hoy también tenemos una propuesta donde vamos a hablar de diferentes temas. Y como siempre, ¿no? Encauzándolo al aspecto espiritual. Claro, porque este es un programa cristiano. El programa La Semilla busca llevar esperanza, busca llevar el mensaje sencillito pero profundo que hay en la palabra de Dios para que cada uno de nosotros desarrolle este don, la esperanza, pero también nos preparemos para el regreso de Jesús a la tierra tal como lo prometió. Por eso somos adventistas, advenimiento, el regreso de Jesús por segunda vez, como Él mismo prometió y como toda la palabra de Dios lo señala, el fin de los tiempos con la venida de Cristo a la tierra. Exactamente, así que querida familia, como siempre, si quieren mandarnos mensajitos, el teléfono de contacto es el 2966-623-041 y también se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales a través de YouTube, de Spotify y de Google Podcast e iVoox. Ahí nos pueden mandar sus mensajitos a través del teléfono de contacto que recién pasamos y en los comentarios propiamente del canal de YouTube nos pueden estar pidiendo algún temita, sugiriéndonos algún tema, sugiriéndonos también alguna metodología nueva que quiere que llevemos a sus hogares, que vamos a tomarlos en cuenta y seguramente lo vamos a dejar plasmado. Dejarle también la invitación de que pueden acceder a todos los cursos de la Biblia, ¿no? Que la Iglesia Adventista pone a su disposición para que puedan ir aprendiendo. Pochito, ¿comenzamos con la música? Vamos con la música, sí. Vamos a escuchar un tema de los chicos de Conexión Cielo que se llama Diferente.
Te he estado esperando toda esta semana y qué bueno que llegaste al fin. Eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir de este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente, lo que tú haces para mí es un presente que mi creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Renuevas mis fuerzas, me das vida y gracia. Se me olvidan los problemas junto a ti. Tus horas me abrazan, me dan aquella pausa para perdonar, amar y sonreír. En ti yo voy a descansar, de verdad. Eres un día diferente, lo que tú haces para mí es un presente que mi creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Voy a cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Te he estado esperando toda esta semana y qué bueno que llegaste. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. 2966-623-041. De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A continuación presentamos El Espacio Infantil, a cargo de la señora Mónica Funes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo, estamos juntos otra vez para continuar en esta oportunidad con la historia bíblica. En el programa anterior hablamos acerca de cómo Moisés regresó a Egipto porque Dios lo mandó con la misión de poder finalmente liberar a los descendientes, a los hijos, nietos y bisnietos de Jacob, de Isaac, de Abraham. Entonces, ahora Moisés entendió que era Dios quien los iba a liberar. Él solo sería un mensajero, pero un mensajero muy poderoso, porque cada día él escuchaba la voz de Dios. Moisés y Aarón ya se habían presentado delante del faraón y le habían pedido que los dejara ir al desierto para adorar a Dios. Pero él les había dicho que no y les había dado mucho más trabajo todavía. Así que todos los israelitas pensaron en que Dios no los estaba ayudando en nada.
Al contrario, tenían más problemas todavía. Pero Dios les prometió que Él iba a liberarlos y ellos debían confiar en esa palabra. No tuvieron que esperar mucho. Pronto el primero de los 10 castigos de Dios cayó sobre la tierra de Egipto. Primero, el río Nilo llegó a ser como sangre y los egipcios no pudieron tomar agua. ¡Qué horrible el agua con sangre toda roja! Y los animales morían, por supuesto. Luego vinieron las ranas, millones y millones de ranas, que entraron hasta los dormitorios del rey y asustaron a la familia real. Luego vinieron piojos y moscas. El ganado de los egipcios comenzó a morirse y terribles úlceras cubrieron a los hombres. Luego cayó una terrible tormenta con granizo y relámpagos como Egipto nunca había visto, que destruyó todas las cosechas. A eso siguió una plaga de langostas que comió todo lo que había de verde allí en Egipto. Luego descendió una terrible oscuridad que llenó de terror los corazones de los egipcios que se preguntaban qué otro castigo terrible les esperaba. Los egipcios estaban desesperados. El faraón mismo estaba asustado, pero todavía no les daba el permiso al pueblo de Dios para que saliera. Dios le avisó a Moisés que estaba a punto de hacer caer la última plaga, la número 10. Sería la más terrible y triste de todas, donde más sufriría el pueblo de Egipto. Un ángel enviado por Dios pasaría por toda la tierra de Egipto, matando a cada hijo mayor. Los egipcios que habían matado a tantos varoncitos hebreos sabrían ahora qué significaba perder a sus propios hijos. Para que los hebreos no sufrieran esta plaga, Dios les dijo que debían tomar sangre de un corderito y rociar con ella los postes de la puerta de sus casas. Entonces Dios dijo: veré la sangre y pasaré de largo. No heriré a nadie en esa casa. Los israelitas se prepararon y siguieron todas las indicaciones de Dios. Y esa noche, cuando el ángel pasó y visitó la casa de cada egipcio, las casas de los hebreos que cumplieron con el mandato de Dios se salvaron. La sangre en la puerta era un símbolo de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es como si rociáramos su sangre sobre nuestros corazones. Y entonces Dios puede perdonar nuestros pecados y promete pasar de largo en el día del juicio y salvarnos. Es la única manera. Esta última y terrible plaga puso al faraón de rodillas. La Biblia dice que el faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos y dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente, vayan a adorar al Señor tal como ustedes querían. Finalmente había llegado la liberación. Dios cumplió su promesa. Los 400 años de opresión habían pasado. Su pueblo estaba libre por fin. Y qué felicidad había en los corazones de esos israelitas que por primera vez podían experimentar lo que era la verdadera libertad gracias al amor de Dios por ellos, que nunca se olvidó y cumplió su promesa de liberarlos. Pero esta historia no termina aquí, porque ahora tienen que emprender un camino por el desierto y el camino es largo. Así que seguiremos en los próximos programas contando acerca de cómo pasó ese viaje el pueblo de Israel y qué cuidado tuvo Dios con ellos. Te dejo un besito muy grande y nos encontramos en el próximo programa para una nueva historia. Chau, chau. El faraón no quería escuchar y
mensajes le quería explicar, que su pueblo dejara ir. El faraón no quería escuchar, y cuando menos lo pensó, el Señor estaba allí. Y las aguas se volvieron sangre, y la rana a Egipto llegó, con piojos, moscas y pestes que el ganado padeció. Y la úlcera heridas causó, del cielo granizo cayó. Langostas llegaron al pueblo y el cielo se nubló. Mas cuando perdió a su hijo, se ablandó su corazón. El faraón no quería escuchar y Dios intentaba hablar. Por medio de 10 mensajes le quería explicar, que su pueblo dejara ir. El faraón no quería escuchar, y cuando menos lo pensó, el Señor estaba allí. Y las aguas se volvieron sangre, y la rana a Egipto llegó, con piojos, moscas y pestes que el ganado padeció. Y la úlcera heridas causó, del cielo granizo cayó. Langostas llegaron al pueblo y el cielo se nubló. Mas cuando perdió a su hijo, se ablandó su corazón. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. Tercer bloque, Miguel, qué rápido pasa el programa, ya escuchamos la historia para los chicos, nos encanta. Y así que agradecemos a la señora Mónica Funes, ¿no? Porque siempre se toma el trabajito de llevar este espacio para lo más pequeño, para esa audiencia fiel que también nos acompaña todas las semanas, ¿no? Especialmente recordar, porque me decían que se ponían muy contentos Bruno, Martina y Natam. Dice que siempre están ahí esperando y se ponen contentos cuando los nombramos. Así que un saludito para ellos. Miguel, si te digo 3 de febrero, que está lejos, ya pasó. ¿Es tu cumpleaños? No, para nada. ¿Te suena alguna fecha? Patria, quiero decir. Fecha patria. Mirá, me dejaste en offside porque como ex militar como que quedo flojo, ¿no? ¿Y qué te suena 3 de febrero? 3 de febrero, por ejemplo, sonaba patrio, no me acuerdo. Solamente me acuerdo de una agrupación militar que se describe, ¿no?, en una película que se llama 13 horas. Aquellos que por ahí les gustan las películas de acción y de táctica militares, es una muy buena película donde la fuerza militar de esa zona donde se basa en el Medio Oriente se llamaba 3 de febrero. Pero de ahí no me sale más nada. Bueno, pero estás rumbeado, Miguel, porque justamente el 3 de febrero de 1813 fue la batalla de San Lorenzo. Aquella, ¿Viste que te dije que estaba flojo? Aquella que libró el general San Martín. De paso fue la única batalla que libró en territorio nacional. Ajá. ¿Sí? El resto fueron territorio chileno, etcétera. Pero la de San Lorenzo, allí a las orillas del río Paraná, cerquita de Rosario, es donde se cumple, digamos, este evento estratégico, donde allí nuestro general, que de paso, cada vez que pienso en el general San Martín y en sus proezas y en su vida personal, que como cualquier ser humano tenía virtudes y defectos, pero a mí el general San Martín me llena el corazón, Miguel. No sé qué provoca en vos la figura del general, su vida y obra. La verdad es obviamente una persona que como militar, ¿no?, en ese momento, obviamente creo que todos aquellos que han entrado en un cuartel, a un despacho jurídico, siempre lo tienen a San Martín, ¿no? Pero nunca entran en profundidad a estudiar lo que él se ha despojado en su vida para justamente apoyando sus propias convicciones, de lo que él creía que era bien hacia la libertad, no solamente de él, obviamente, pero de toda una nación, ¿no? Esa lucha por la libertad. Claro, a mí justamente eso es lo que me conmueve de su entrega, su humildad, su coraje. Era una persona que vivía de acuerdo a las convicciones que tenía,
le ponía todo lo de él, con la salud tan frágil. Y eso que él vivió unos 72 años, que para esa época, para el promedio de vida, fue muchísimo. Pero con la salud tan quebrantada, haber realizado una de las mayores proezas, es la mayor, justamente, proeza, epopeya militar de todos los tiempos, Sí, el general San totalmente. Martín. Vos recordarás al general Pueyrredón, ¿no? Sí, sí, Aquel sí. que le ofreció todo ese material, los pertrechos, las mulas, etcétera, etcétera. Las municiones, Y todo lo le- que pudo conseguir para apoyar justamente lo que en ese momento se decía, pero usted lo que quiere lograr es un imposible. ¿no? Es un imposible, pero imprescindible, decía el general, ¿no? Bueno, sabés que cuando en el 2010, en el año 2010 planificamos, vivíamos en Santa Rosa La Pampa en esa época, planificamos un viaje a las cataratas. Yo dibujé la ruta, el recorrido, pero especialmente para pasar por Yapeyú, aquel Yapeyú. pueblito de raíces, bueno, muy, muy antiguas, donde sus padres, su papá especialmente, trabajaba para el virreinato del Río de la Plata, aquel pueblo de raíces jesuíticas, fue cuna de nacimiento del general San Martín. Qué privilegio fue conocer ese pueblo, antiquísimo, las ruinas de la casa donde él nació, los museos que hay allí, hablar con la gente, ¿no? Me acuerdo haberle preguntado a un señor Sí. qué sentía él de ser yapeyuano, y él me decía que era un orgullo, porque nacer en el lugar donde nació el general San Martín. Tanto es así, ¿no? El orgullo de los correntinos por su provincia. Creo que una de las... yo he recorrido también muchas provincias, ¿no? Pero una de las provincias que más sus ciudadanos se sienten orgullosos, creo que son los correntinos. Tanto así que hay una frase que no sé si una vez escuchaste: si Argentina renguea, Corriente le va a ayudar. Ah, mirá vos, ¿qué te parece? Esa es la frase de los correntinos. Bueno, vos sabés que De para paso, mí, un abrazo para todos los correntinos que nos están escuchando. Sé que tenemos audiencia Sí. en Corrientes, ahí en Salada específicamente tenemos una familia que siempre nos están escuchando, así que ahora no recuerdo el apellido, pero un fuerte abrazo. muy bien. Sabés que luego de la revolución de 1810, igualmente los españoles siguieron pretendiendo copar nuestro territorio, mantener la colonia. Para 1813, cuando fue la batalla justamente de San Lorenzo, la Armada española, una de las más poderosas del mundo, remontaba el Río de la Plata, luego el río Paraná, y se realizaban lo que son saqueos, intervenciones sobre el territorio en diferentes lugares. Entonces, aquella mañana del 3 de febrero, ellos llegaron al convento de San Carlos Borromeo, ahí en San Lorenzo justamente, y iba a ser un trámite, ¿no? Tomar un convento, bajaron las armas. Ellos estaban mucho mejor pertrechados que el general San Martín y sus granaderos, incluso superaban en cantidad. Los españoles eran 250 y el general San Martín y sus granaderos eran 125. O sea que era una lucha desigual de 2 a 1, ¿no es cierto? Claro, prácticamente. Por lo tanto, era necesaria una estrategia que solo el general podría haber pergeñado. Él, como dice la marcha de San Lorenzo, ¿no? Detrás de sus muros allí estaban los sordos ruidos. Estaba el general San Martín con sus granaderos, esperaron que los españoles bajaran confiados de los barcos, bajaran los pertrechos y los atacaron en dos flancos, ¿sí? De una forma envolvente. Doble envolvente se llama. Doble envolvente, muy bien. Y entonces, y por sorpresa, lo que generó justamente unas bajas inmediatas allí donde muere el sargento Cabral, Juan Bautista Cabral. Y entonces allí en un pleito que apenas duró 15 minutos la batalla, logró el general San Martín imponer allí orden con las fuerzas nacionales, por así decirlo, aunque todavía la patria estaba incipiente. A mí me encanta esta historia porque es una historia de estrategia. ¿Sabes qué estrategia? Es, según el diccionario, es una serie de acciones muy meditadas, dice el diccionario, encaminadas hacia un fin determinado. Eso es la definición de estrategia. Yo estaba pensando que las estrategias
son tan importantes en nuestra vida para lograr diferentes objetivos. Por ejemplo, cuando allá por mayo, por fines de mayo, hablábamos de dejar de fumar, del curso para dejar de fumar, que todavía debe estar el link en las redes, ¿no es cierto? Constantemente siempre estamos subiendo para que puedan directamente acceder desde la pantalla cuando están mirando el programa actual, hacen un clic y lo lleva directamente al programa Dejar de Fumar. Bueno, ¿qué es el curso para dejar de fumar? Una serie de estrategias para que en 5 días nosotros podamos, o aquel que está fumando, dejar justamente ese hábito. También podemos plantearnos una estrategia para bajar de peso. En fin, consultaremos, no sé, a una nutricionista, haremos ejercicios, tomaremos más agua. Hay diferentes estrategias para bajar de peso. Por ejemplo, para generar ahorros. A partir del martes que viene vamos a tener una serie de entrevistas al contador José Rojas sobre economía familiar. Así que atenti, querida familia, aquellos que por ahí estamos justamente ajustándonos los bolsillos, ¿no? Más con esta situación que se está viviendo en la Argentina, que donde los precios son la verdad una incógnita de un día al otro, así que el martes que viene vamos a tener justamente la charla con el contador, me dijiste, José Rojas, donde nos va a brindar herramientas para poder llevar adelante una buena economía. Bien, cada desafío entonces, podemos concluir que cada desafío tiene su estrategia. Así que desde el punto de vista espiritual también tenemos que plantearnos estrategias. Si es cierto lo que dijo Jesús, yo creo que es así. Si es cierto lo que dijo Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el ser humano tiene que alimentar la vida espiritual, dice Jesús, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si es cierto esto, que repito, estoy seguro que es así, entonces, ¿por qué no elaborar estrategias para alimentar nuestra vida espiritual? Por ejemplo, una de las estrategias fundamentales es dedicar el primer momento del día para el Señor. ¿Sí? Despertamos y en ese mismo momento podemos elevar nuestros pensamientos a Dios, agradeciendo despertar, agradeciendo la vida, agradeciendo la salud, agradeciendo que tenemos un trabajo. Ese momento de oración es un momento de charla con Dios, porque la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Por eso es que el primer momento del día tiene que ser para el Señor. Y muy fundamental, ¿no? Otro punto también es leer una porción de la palabra de Dios en ese primer momento que le estamos dedicando a Dios. Leer una porción, aunque sea un pedacito de la Biblia, pero reflexionar en ese pedacito que estamos leyendo. O sea, no pasar al siguiente versículo sin haber entendido, haber saboreado, porque Jesús dice que la palabra de Dios es alimento, sin haber saboreado ese pasaje, a ver qué me está diciendo a mí, cómo puedo ponerlo en práctica, ¿sí? Meditar en ese pasaje, tomarnos el tiempo. Por ejemplo, el Salmo 23, tan lindo y tan conocido. Dice allí en el primer pasaje, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjate que allí está diciendo que el Señor es nuestro guía, nuestro pastor. Entonces eso nos dice que nosotros somos ovejitas. Así que, de alguna manera, imaginarnos como ovejitas, que somos cuidadas por nuestro pastor, vigiladas. Dice que nada nos va a faltar. ¿Por qué no reflexionar en esa declaración bíblica que también es una promesa? Nada nos va a faltar, Miguel. Nada nos va a faltar, queridos amigos. La salud, los cuidados. Tampoco nos va a faltar la paz que tanto necesitamos, pero para recibir esa paz necesitamos buscar a Dios. En Juan capítulo 10, el versículo 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús no toma la vida espiritual como algo liviano, algo de vez en cuando, sino como algo serio, a lo cual nosotros tenemos que prestarle atención de una manera cotidiana, así como nos alimentamos, como planificamos recrearnos, como muchas veces nos quita el sueño, el estado, la salud o el bienestar de nuestros hijos. Así está el Señor con nosotros, esa actitud tiene Dios con nosotros. Jesús quiere que nosotros tengamos una vida
plena, completa, gozosa, feliz, con nuestras necesidades físicas satisfechas, pero también nuestras necesidades emocionales. La Organización Mundial de la Salud define justamente la salud como el equilibrio entre lo físico, lo mental, y la Organización Mundial de la Salud también menciona lo espiritual, un equilibrio entre todas esas áreas. Fíjate vos lo que nos dice Jesús, vida en abundancia. Exactamente, buen dato. No sé si es que dentro de tus apuntes anotaste este capítulo, Colosenses 4:5, ¿te suena? No, a ver, contame. Justamente, más, lo iba a estar preparando para una futura prédica, como se dice, ¿no? Colosenses 4:5 dice, ¿no? La palabra del Señor dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. En una versión más tradicional, la Reina Valera de 1960, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? Justamente, ¿no? El apóstol Pablo andaba, dice acá, ¿no? Explaya de que justamente nuestra vida tiene que estar bien organizada, ¿no? Bien, y aprovechar todo ese tiempo que nosotros tenemos para que justamente podamos dar no solamente una buena exposición de nuestra vida hacia los de afuera, sino también para que podamos, como decía Pocho, ¿no? De tener esa vida en abundancia que Dios nos promete, ¿no? Así es. ¿Sabes que después de la pausa musical, Miguel, quiero contarte algo más del 3 de febrero? ¿Sí? ¿Qué te parece? Perfecto, así que, amigos, vamos a un bloquecito musical. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial.
Seguimos juntos, compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. Yo ya escuché lindos conceptos acerca de oración. Por ejemplo, la oración es cuando tus cargas cambian de hombro. Maravilloso. Otro concepto es la distancia entre un problema y la solución. Es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. Tú buscas a Dios y Dios ya tiene una salida. Mas, ¿por qué necesitamos orar? Si bien es cierto, la oración debe ser como parte de nuestra respiración espiritual, pero ¿por qué necesitamos de hacerlo? ¿Tú ya viste a un pajarito allí aferrarse a un cable tan fino, tan angosto o en una rama tan débil y no se cae? ¿Tú ya viste, por ejemplo, a un pajarito pequeño allí dormir en una rama tan frágil? ¿Por qué no logra caerse? ¿O por qué no se cae? Porque los tendones de un pajarito están diseñados de una manera espectacular. Cuando el pajarito agarra la rama, se aferra a la rama y se arrodilla, entonces allí sus tendones quedan tan duros que es imposible que pueda caerse. La única manera que él pueda abrir sus patitas de donde se aferró es cuando se para. Entonces allí sus tendones también se abren y empieza a volar. ¿Sabes? En la vida nosotros necesitamos aprender esa lección. Mientras estemos de rodillas en la presencia de Dios, no importa cuán frágiles sean nuestros planes, no importa cuán pequeños sean nuestros sueños, mientras estemos de rodillas, siempre estaremos seguros. Es por eso que 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Un versículo tan pequeño, pero tan difícil al mismo tiempo de colocarlo en práctica en la vida. Una de las expresiones más tristes que yo escuché ya en mi vida es la siguiente. Es más fácil para un drogadicto dejar la droga a conseguir que una persona pueda orar todos los días. ¿Sabes por qué nos cuesta orar? Porque hay un enemigo de Dios que quiere vernos lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios por no tener relación mediante la oración, entonces somos presa fácil del enemigo. Hay muchas personas que prefieren creer en su capacidad, en su inteligencia, en su poder, en su dinero, antes que en Dios. Y hoy quiero darte un secreto de vida. ¿Sabes? El éxito para esta vida y para la eternidad no está en tu conocimiento, no está en tu capacidad, no está en tu cuenta bancaria. El éxito de la vida está en tus rodillas, cuando vas a la presencia de Dios y allí pides ayuda y fortaleza divina. Yo te hago una pregunta. ¿Ya oraste hoy? ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tanto tiempo en la presencia de Dios y tuviste tanta paz en el corazón? ¿Te sientes abrumado por los problemas? ¿Sientes que no hay salida? ¿Ya intentaste quitarte la vida más de una vez? ¿Ya ves que todo es oscuro? Todavía tú no has probado orar. Anda a la presencia de Dios. Ora en todo momento. Tú puedes orar mientras viajas, mientras cocinas, mientras estás en la oficina, mientras estás haciendo tus actividades. Que tus pensamientos estén conectados al cielo. Y verás que la vida es diferente. La vida tiene color. La vida se vive de manera diferente. ¿Por qué? Porque la dependencia de Dios hace que nosotros podamos ser fuertes, no por nuestra capacidad, sino por la fortaleza que recibimos del cielo. Te desafío a hacer una oración, allí donde tú estás. Mientras tanto puedes colocar aquí tu pedido de oración. Hoy voy a orar una vez más por ti. Un grande abrazo para ti. Dios te bendiga. Comparte este video. Bien, hemos vuelto después de esta pausita musical donde escuchábamos a Evan Kraft y Paula Prieto con este hermoso himno, ¿no? Reversionado que se llama Cuán dulce paz. Queremos mandar un saludito enorme para la gente de Buenos Aires. Ya el martes tenía que haberlo dicho y me olvidé, así que Hugo, disculpame amigo, pero ahí estamos mandando un saludito para la gente de la iglesia adventista, ¿no? Que funciona en el Instituto Adventista Florida, ¿no? Que estuvo cumpliendo 75 años y nos mandaron un pequeño videito que seguramente aquellos que nos están mirando por YouTube lo van a poder ver de esa hermosa comunidad cristiana que hay ahí, ¿no? Bien, te cuento ya que estás, Miguel, ahí en Florida, en la provincia de Buenos Aires, partido de Vicente López. Ahí funcionan
ciertas instituciones centenarias, la mayoría, que pertenecen a la Iglesia Adventista, o algunas cerca del centenario. Por ejemplo, está Alimentos Granix. Ajá. Todos aquellos alimentos que llevan esa marca son, digamos, Así un que para desarrollo, una institución adventista. Claro, para aquellos que no saben, justamente mencionarle, ¿no? Que la marca Granix pertenece a la Iglesia Adventista y justamente promociona, apunta a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, ¿no? De una buena alimentación. Una buena alimentación, claro. Y al lado de Granix está la casa editora sudamericana, que es la imprenta adventista para todo lo que es habla hispana. Allí, y también ahí todo pegadito está el Instituto Adventista de Florida. Este instituto nace porque, bueno, los hijos de los obreros de la fábrica y de la casa editora necesitaban una escuela, ¿no es cierto? Una escuela con visión cristiana, así que armaron allí una escuelita que pronto se transformó en una escuela más grande, y bueno, dentro de esa escuela funciona la iglesia que acabas de mencionar. Tengo el gusto de conocer todas estas instituciones que están allí para llevar el evangelio también a lo largo de los años. Exactamente, así que nuestro querido amigo el señor Hugo Primucci nos estuvo compartiendo el videito de toda esa hermosa familia que tenemos ahí, así que un fuerte abrazo a todos los miembros, especialmente para Hugo, para Esther Silva, que los extrañamos y bueno, esperamos verlos pronto por la Patagonia, ¿no? Muy bien, te había prometido, Miguel, que íbamos a hablar de un 3 de febrero más. El 3 de febrero, en este caso, es mucho antes de lo del General San Martín que contábamos. Es el 3 de febrero de 1468, ¿sí? Aquel 1400, ese siglo, fue un siglo notable para la humanidad, porque Colón en el 92, 1492, descubrió América. También alrededor de esos años, no recuerdo puntualmente, pero bueno, Magallanes, posterior a Colón, por supuesto, descubre el estrecho que une, digamos, los dos hemisferios. Y otro acontecimiento notable de la humanidad es que revoluciona la humanidad, tanto como el descubrimiento de América y el de estrecho, es la invención de la imprenta. Que revolucionó totalmente la historia, ¿no? Claro, llega de esa manera el conocimiento de una manera más ágil, masiva a la gente, aunque en esa época eran pocos los que sabían leer y escribir, pero la invención de la imprenta fue fundamental. ¿Sabés que el 3 de febrero, repito, de 1468, muere el inventor, justamente Juan Gutenberg, este alemán que alrededor del año 1440 inventa esta máquina? Si bien había formas de elaboración de libros, de manuscritos, a través de manuscritos, o también otros sistemas mucho más engorrosos, detallados, de palabras completas o de páginas completas, tallarlas en madera era costosísimo. El sistema de la imprenta de tipos se le dice a la letra que marca, ¿no? Con la tinta el papel. Era un sistema de colocación de tipos individuales en unos moldes que los contenían, y de esa manera, con una plancha completa, podía imprimirse en papel, y con un sistema que se fue automatizando, hacer varias páginas. Agilizaba el trabajo, que, repito, era sumamente costoso, difícil, engorroso en aquellos años. Pero bueno, yo creo en las providencias, en que Dios dirige la historia, Dios está en el control de todas las cosas. Miguel, el otro día vos dabas testimonio de cómo conociste al Señor, cómo conociste la Iglesia Adventista, y es sin duda la mano de Dios, la providencia que te iba guiando. Dios, en su amor, levantó a este hombre, esta invención, justo en el momento que se estaba gestando, generando, floreciendo la Reforma Protestante. Porque la imprenta permite no solo imprimir la palabra de Dios, la Biblia, de una manera más masiva, sino también que las teorías, los fundamentos protestantes corrieran como un río por toda Europa. Los reformadores conocidos, por supuesto, la reforma se establece entre 1454 y 1648, los reformadores más conocidos fueron, sin duda, Martín Lutero, allí en Alemania,
aquel que elaboró esas 95 tesis. Él era un profesor universitario, un sacerdote, un cura, o sea, todos los reformadores fueron curas católicos que descubrieron en la palabra de Dios las contradicciones de las enseñanzas de la Iglesia papal y simplemente abrazaron el Evangelio tan puro como ellos lo pudieron analizar, conocer y se salieron de la Iglesia y a algunos les costó la cabeza, ¿no?, la persecución. Martín Lutero elabora esas 95 tesis. Entonces las tesis siempre se discutían, se tenían que clavar en una capilla, en una iglesia. Él en la iglesia de Wittenberg, allí clava las tesis en la puerta, sus 95 famosas tesis, que nada más y nada menos cuestionaban la autoridad papal para perdonar pecados, la venta de indulgencias, en qué consistía, según la Biblia, ser penitente. De cuestionar la autoridad del Papa en esa época era una locura, era arriesgarse o sea, desafiar la autoridad papal, la supremacía papal. Era un imposible, como San Martín, ¿no? La supremacía papal fue del 538 al 1798, o sea, 1260 años de supremacía papal, donde el Papa era amo, dueño y señor de la vida de las personas y de sus bienes. Y valga la redundancia, ¿no?, como un paréntesis, y aunque cueste entender, comprender, nos aproximamos, ¿no?, a una etapa parecida, ¿no? Bueno, allí en la palabra de Dios la profecía es clarísima y lo vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, ¿no? Parece mentira, pero ciertas cosas se van a volver a dar con mucho más fuerza de lo que fue entonces, ¿sí? Así que lo vamos a tratar en un tema profético para más adelante, pero hablábamos de providencia, En aquellos años Lutero se levanta en Alemania, Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, Knox en Escocia. Providencialmente Dios estaba levantando hombres de fe que encontraban la sencillez y el poder que tiene la palabra de Dios, aunque esto les hiciera desafiar a la autoridad de la iglesia de aquel entonces. Justamente mencionábamos la supremacía papal y en riesgo de sus vidas. Miguel, queridos oyentes, hoy, como aquellos hombres, estamos llamados a compartir el mensaje de salvación, las enseñanzas de Jesús, la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Por eso hacemos este programa. No estamos de ninguna manera autorizados a quitar o añadir nada en la palabra de Dios. No, tenemos que presentarla tal como está. Estos hombres que mencionábamos recién, tan favorecidos por la invención de la imprenta, yo creo que Juan Gutenberg pensaba, obviamente era un empresario, pensaba en los negocios, claro, pero no se imaginaba que su aporte, su invención, iba a cambiar el mundo, también el mundo religioso, el mundo de la fe, porque estos hombres, y la gente de aquel entonces encontraron la sencillez y el amor de Dios y lo profundo que es el mensaje de salvación, también por las publicaciones que fueron corriendo por todos lados gracias a la invención de la imprenta. Pero decía yo, Miguel, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, no estamos autorizados a cambiar, a quitar nada de la palabra de Dios. En el Apocalipsis dice que Dios favorece, ¿sí? Va a bendecir a aquellos que guardan lo que está escrito sin cambiarlo, ¿no? Pero también hay una advertencia. Hay una advertencia para aquellos que quitan o añaden al libro, ¿sí?, o a las profecías, digamos, conceptos humanos, ideas humanas. Exactamente. Yo quiero leer un pasaje para que nosotros veamos que ni siquiera el Señor Jesús, que tiene toda la autoridad, porque Él es Rey y Señor, pero ni siquiera el Señor Jesús dijo que Él iba a cambiar algo. Voy a leer en Mateo, capítulo 5. El famoso Sermón del Monte, todos los hemos sentido nombrar, está registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en Mateo 5, versículos 17, 18 y 19, voy a leer, queridos oyentes, dicen, está hablando Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. La ley era el Pentateuco, claro, contenía los 10 mandamientos,
De paso, a Jesús muchas veces lo acusaron de ser infractor de la ley y también del sábado. No he venido a anular la ley o los profetas. O sea, ellos en esa época tenían el Antiguo Testamento. Jesús dijo, yo no he venido a anular nada. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y fíjense ustedes, el versículo 18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, wow, qué palabra, ¿no? Ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En otras versiones, en lugar de decir ni una letra, dice ni una jota, porque la letra yod, de ahí deriva la palabra jota, la letra yod en hebreo es la más chiquita del alfabeto. Ajá. Por eso es que ni siquiera la letra más chiquita, ni una tilde, dice, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y en el versículo 19, Jesús magistralmente dice lo siguiente: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, sigue la promesa diciendo, será considerado grande en el reino de los cielos. Qué majestuoso esto, ¿no? Qué maravilloso. Jesús no se atreve, aunque si quisiera lo pudiera haber hecho, a cambiar nada de la ley. Entonces, repito lo que decíamos hace un ratito, nosotros en estos tiempos, Miguel, estamos llamados a mostrar, a predicar la verdad, el mensaje de la palabra de Dios tal como es, sin quitarle, sin añadirle. No tenemos autoridad. Si la Biblia dice 10 mandamientos, no son 8, 9 ni 11, son 10. Si la Biblia dice sábado, no es ni domingo, ni martes, ni jueves. Y si la Biblia dice que Jesús va a volver de una manera visible, audible, estruendosa, notable, no hay ningún rapto secreto, ni un milenio de paz y amor para que después la humanidad toda se convierta. No. Hay una segunda venida de Cristo porque la palabra de Dios así lo enseña, y a ese Jesús que nunca cambió, que no modificó su palabra, a ese Jesús lo estamos esperando. ¿No es cierto, Miguel? ¿Vos lo esperás a Jesús? Obviamente, y gloria a Dios y amén, y así sea, ¿no? Y tomándonos la concordancia que decía Pocho, porque generalmente también algo que tocamos es que justamente esa distorsión de la palabra de Dios lleva también a que muchos digan que el Nuevo Testamento es el que vale ahora y que el Antiguo quedó sin efecto. Pero fíjense la concordancia, ¿no? De lo que decía Jesús a lo que vamos con Isaías 48, ¿no? La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Tomando lo que decía, ni una jota ni una tilde cambiará hasta que todo se cumpla, ¿no? Así que hay una concordancia, mis queridos amigos. Hay una concordancia en que la Biblia es un todo, ¿no? Donde justamente, como él mismo lo decía, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento, ¿no? Y esa distorsión ya Pablo lo dejaba establecido. Pablo, por ejemplo, es una de las personas que hoy por hoy utilizan muchos líderes religiosos con el fin de dar enseñanzas distintas a la que nuestro Señor Jesucristo plasmó, ¿no?, en su vida acá, y la dejó en las Escrituras. Y el mismo Pablo dice, no hay otro evangelio. En el libro de Gálatas, si quieren, el versículo 6 en adelante, dice que justamente dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo, dice. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice. ¿Qué es anatema, Pablo? Pocho. Y que sea rechazado, que no le prestemos atención porque es algo falso, algo espurio. Y vuelve a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Pablo justamente dice, ¿no?, que esta distorsión que hacen de la palabra es justamente con el fin de que los tuercen. Hay una palabra que dicen los ignorantes, ¿no?, una palabra fuerte, ¿no?, donde agarra, dice que los ignorantes o aquellos lo tuercen con el fin de que
de generar pretextos para sus propias enseñanzas, o de la necesidad de la gente de buscar a Cristo para un fin económico, ¿no? Vemos muchas almas que están necesitadas de ese amor. También vemos muchos líderes religiosos que se aprovechan de esa necesidad y llevan a esta persona a tener una práctica que la palabra de Dios no lo dice. Por eso, mi querido amigo, mi querida familia, mi querida amiga, entre ahí en los comentarios, nos deja su número de celular, nos escribe al 2966-623-041, o si no, también directamente en la descripción del programa están los cursos bíblicos que lo llevan a usted a empezar a hacer el estudio de la palabra del Señor, para que pueda usted por sus propios ojos sacarse la duda de que si es verdad o no es verdad lo que nosotros le decimos. Nosotros no estamos sacando ningún beneficio de esto, querida familia. Lo único que queremos es que, como decía Pocho, nosotros tenemos primeramente la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encargó de que le expongamos la verdad. Ahora está su decisión, ahora es su responsabilidad de tomarse de la mano de Jesús, de tomarse justamente de lo que Él dice para poder cambiar su vida y llegar a verlo cuando venga, porque va a venir nuestro Señor Jesucristo, e ir con Él al cielo. O tome la decisión de negarlo y decirle: mire, la verdad, le agradezco, muchas gracias, pero no quiero saber nada. Es de usted la decisión de no disfrutar esa vida eterna. Así que, mi querida amiga, mi querido amigo, depende de usted. Nosotros les exponemos, le damos los materiales, le damos justamente lo que usted necesite para que pueda alcanzar esa paz con nuestro Señor Jesucristo en una eternidad. Ya nos estamos despidiendo, ya hemos llegado a los minutos finales. Agradecemos a cada uno por haberse contactado con nosotros. Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan. Dejamos nuevamente nuestro teléfono de contacto, el 2966-623-041. Y acuérdense que este sábado a partir de las 11 de la mañana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en calle 116, el número 1625, abre sus puertas para recibirlo. Y aquellos que nos están escuchando en otra provincia y quieren acercarse a una iglesia adventista y conocer y tratar de, por sus propios ojos, comprobar todo lo que le estamos diciendo, en la descripción del programa también está encuentraunaiglesia.com. www.encuentraunaiglesia.com lo va a marcar una iglesia muy cerca de su hogar. Así que lo esperamos el próximo martes y esperamos que tengan un bendecido fin de semana con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pocho, un saludito. Un saludo a todos y agradecerles la atención y permitirnos entrar en sus hogares a través de las ondas de FM Nayo o de las plataformas. Así que, querida familia, nos encontramos el martes en este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro. Chau, chau. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Vamos al texto bíblico de esta noche, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Miren lo que dice. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. En esa versión dice así, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Mi tema toda la semana será en relación con el santuario. La palabra santuario quiere decir templo, sinónimo de templo, sinónimo de tabernáculo. O sea, cuando yo hablo del santuario, estoy hablando del templo, estoy hablando del tabernáculo. Esa orden, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, Dios la dio a Moisés cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto. Ellos habían salido de Egipto rumbo a Canaán, pero estaban vagando en el desierto. No llegaban a la meta y comenzaban a pasar pues las inclemencias de una vida peregrina. Luchas, dificultades, frío, hambre, necesidades. No sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros también estamos peregrinando en esta tierra hacia nuestro destino glorioso que es Canaán celestial. Todavía no hemos llegado. Estamos en el desierto de esta vida. Y así como el pueblo de Israel en el desierto, nosotros también pasamos hambre, necesidad, dificultad,
Somos peregrinos. La mayoría de ustedes son latinos, peregrinos en esta tierra. Han llegado a esta tierra buscando un futuro mejor. Pero esta tierra no es nuestro futuro. Estamos de transición, estamos de paso. Nuestro verdadero destino, glorioso, es allá en el cielo cuando Cristo vuelva. Y la visa es la sangre maravillosa del Señor Jesucristo. Esta semana vamos a hablar de por qué Dios le dio a Moisés la orden: háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Es que el pueblo en el desierto se sentía solo, se sentía triste, se sentía abandonado, se sentía como que frustrado, como que no alcanzaban el sueño, no llegaban a la meta. ¿Cuánto falta para Canaán? ¿Cuánto falta? Hay un himno que dice: en la arena están las huellas de los que pasaron ya. ¿Cuánto aún? ¿Cuánto dista a Canaán? El pueblo se sentía pues triste, solo, abandonado. ¿No es así que nos sentimos la mayoría de las veces cuando las cosas no salen como quisiéramos que salgan? El otro día yo hablaba con un latino que llegó aquí con el famoso sueño americano y me dijo así: otros llegan aquí, empiezan plantando tomates, atraviesan el río nadando, caminan por el desierto, hoy día son millonarios. Yo llegué aquí, estoy 20 años, llegué con 20 años, ahora ya tengo 40 años, 20 años en este país, estoy envejeciendo, no he construido nada, no he hecho nada. ¿Realmente el sueño americano existe? No todos los que vienen aquí, las cosas les van bien. Y a veces tú tratas de servir a Dios, tratas de andar en los caminos de Dios, y por más que te esfuerzas, las cosas no te salen bien. Ahora, tú miras al lado, hay gente que no ama a Dios, no tiene nada que ver con Dios, no va a la iglesia, no se interesa en la Biblia, no se interesa en valores espirituales, y se vuelve rica. Y entonces viene la pregunta a tu corazón: ¿por qué ellos, si no aman a Dios, si no siguen a Dios, si no sirven a Dios, todo les va bien? Y a mí, ¿por qué? Cuanto más me esfuerzo, cuanto más lucho y cuanto más confío en Dios, las cosas no me van bien. Entonces, en el peregrinaje de esta tierra, muchas veces en el corazón surge el sentimiento: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde mis oraciones? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha dejado solo? Pues el pueblo de Israel se sentía así cuando estaba peregrinando en el desierto. Y la respuesta divina a esa inquietud humana fue: háganme un santuario. ¿Para qué? Para que yo esté entre ustedes, para que ustedes vean que yo no los he abandonado, porque allí en el santuario ustedes verán mi presencia y ustedes sabrán que estoy con ustedes. O sea, el santuario es la más grande declaración del amor de Dios hacia ti. Existe santuario porque Dios quiere estar a tu lado. Ahora te digo una cosa: el pecado te puede llevar a ti lejos de Dios. El pecado te puede llevar a ti lejos de Dios, pero nunca llevará a Dios lejos de ti. Porque Dios te ama, te ama, te ama. Tal vez en este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida. El otro día, una niña de 16 años, embarazada, me decía: pastor, ¿cómo puedo creer que Dios me ama?
estoy embarazada. Y este embarazo no es fruto de un amor, es fruto de un acto de violencia. Me violaron. No tengo padres. Vivía en la casa de una persona que me acogió. Y el hombre de esa casa me violó. Ahora estoy esperando un hijo que yo no quería esperar. Y usted viene a hablarme del amor de Dios. Usted va a decirme que Dios me ama, que Dios nunca me abandonó. ¿Cómo quiere usted que yo acepte eso? Yo sé, queridos, que hay momentos en la vida en que la propia vida te golpea, ¿sabes? Te da un golpe en el hígado, un golpe tan grande que tú miras para todo lado y no encuentras salida. De repente, en este momento, allí por el internet, en la televisión, tú estás mirando y tú estás viviendo ese drama. Todos te han dejado, todos te han abandonado. Tu vida financiera está de cabeza para abajo, tu hogar ha sido destruido. Y no interesa quién es el culpable, si los otros o tú mismo, pero estás ahí solo, sangrando emocionalmente y preguntándote, ¿qué pasó con mi vida? ¿Dónde está Dios? Yo te digo una cosa, cuando las cosas te van mal, jamás te preguntes dónde está Dios, porque Dios está en el mismo lugar donde siempre estuvo, a tu lado. Pregúntate, ¿dónde estás tú? Porque tú eres el que corres de Dios, tú eres el que huye de Dios. Y en tu incredulidad, en tu dolor, en tu derrota, en tu pecado, en tu fracaso, a veces no eres capaz de darte cuenta que ese Dios que tú crees que te ha abandonado está ahí a tu lado, pero el pecado ha creado una cortina que no te permite verlo. No hay nadie esta noche que pueda salir de aquí diciendo, soy un pecador. Dios no puede amarme, porque Dios no te ama porque eres bueno. Dios no te ama porque haces las cosas bien hechecitas. Dios te ama simplemente porque te ama. Y no preguntes por qué, porque no hay razón. Si nosotros mereciéramos el amor de Dios, entonces el amor de Dios no sería por gracia. La salvación no sería por gracia, sería por merecimiento. Pero ni tú, ni yo, ni nadie merece el amor de Dios. Dios simplemente nos ama. Y en ese deseo de estar a tu lado, en ese deseo de estar con su pueblo, es que le dijo a Moisés, cuando el pueblo estaba peregrinando, sintiéndose abandonado y solitario en el desierto, le dijo, por favor, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Ahora viene la pregunta. Si el Señor Dios dice, háganme un santuario para habitar en medio de ellos, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde habita Dios? Entonces vamos a leer primero de Reyes 8:44. Dice así. Me equivoqué. Ese no es el texto. Primera de Reyes 8:44. Bueno, ¿dónde vive Dios? La palabra de Dios dice que Dios es Dios. Él no está limitado. El sabio Salomón, cuando inauguró el templo de Salomón, dijo así: Señor, ni los cielos de los cielos son capaces de contenerte. ¿Cómo pues, oh Dios, podemos imaginar que vives en algún lado? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es que Dios va a vivir en un santuario?
¿Por qué Dios dice, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos? Si Dios está por encima de la tierra, por encima de los cielos, ¿cómo tú puedes tomar a Dios y hacerlo encajar en un santuario? Y tú sabes que hay mucha gente que no cree en el santuario por un motivo. Se preguntan, ¿cómo Dios puede caber en un santuario si Dios es más grande que cualquier cosa? Hay una cosa que necesitamos entender esta noche. El santuario no existe por causa de Dios. El santuario no existe porque Dios no tenga un lugar donde vivir. El santuario existe por causa del hombre. El santuario existe para que el ser humano entienda que Dios no lo ha abandonado, que Dios está con él. Porque hasta aquí yo he estado hablando del santuario de esta tierra, del santuario de Israel, del santuario que Dios le dijo a Moisés, háganme un santuario y yo habitaré entre ellos. Pero Moisés le preguntó a Dios, ¿y cómo va a ser ese santuario? Y Dios le dijo, yo te voy a mostrar en visión el santuario del cielo. Vas a mirar el santuario celestial y vas a hacer el santuario de Israel en esta tierra pequeño, como una maqueta, pero siguiendo las instrucciones de lo que has visto en el santuario celestial. Eso quiere decir que en el cielo hay un santuario donde Dios vive. Y Él pidió a Israel que construyeran un santuario en esta tierra para que a través del santuario de esta tierra los seres humanos pudiéramos entender lo que pasa en el santuario celestial. Hay mucha gente que no cree que hay un santuario en los cielos. La pregunta es, ¿para qué va a tener Dios un santuario en los cielos? Si Dios está por encima de los cielos. Pero si tú vas a la Biblia, vas al libro de Apocalipsis, especialmente vas a la epístola a los Hebreos, vas a encontrar la idea clara y contundente de que hay un santuario en los cielos, que Dios habita en ese santuario, que en ese santuario hay un trono y que el santuario de Israel en esta tierra fue construido siguiendo las indicaciones del santuario allá en el cielo. Entonces viene la pregunta, ¿pero por qué tiene que haber un santuario? Y vuelvo a repetir, no es por causa de Dios, es por causa del ser humano. Y voy a tratar de explicar ahora por qué. Mira, Dios es infinito, no está limitado ni al tiempo ni al espacio, está por encima de todo eso. Pero nosotros los seres humanos y las otras criaturas del universo estamos limitados al tiempo y al espacio. Solo Dios puede moverse instantáneamente de un lugar para otro, no tiene límite de tiempo ni de espacio, solo Dios. Las criaturas estamos limitadas al tiempo y al espacio. Ahora mi pregunta es la siguiente: lo que más quiere Dios es vivir en comunión con sus hijos. Lo que más quiere Dios es comunicarse contigo, que no te sientas solo, que sepas que Él existe y que Él te ama. Pero viene la pregunta, ¿cómo un Dios que no está limitado al tiempo y al espacio puede comunicarse con un ser humano limitado al tiempo y al espacio? Tiene que haber un punto de contacto de los dos. Ese punto de contacto donde Dios infinito, que no está limitado ni al tiempo ni al espacio, entra en contacto con la criatura limitada al tiempo y al espacio, es el santuario. Es allí donde Dios entra en comunión con el ser humano. Allá en el cielo, con la criatura. Y aquí en la tierra, para que el pueblo de Dios entendiera, en el tiempo de Israel, les dijo, háganme un santuario y van a ver que yo no los abandoné, que yo no los dejé, sino que yo voy a estar presente. Ustedes me van a tener ahí. Y efectivamente, en los tiempos de Israel, cuando el pueblo tenía
tenía que levantar el campamento para salir de un lugar para otro, ellos llevaban el santuario, llevaban especialmente el arca del santuario. Y de día, cuando el sol quemaba, la nube los acompañaba. Y de noche, cuando la oscuridad venía, una antorcha de fuego los acompañaba. Era la presencia de Dios. Y el arca iba con el pueblo para donde sea. Y ahí estaba el santuario. Dentro del santuario el arca. En el arca la presencia de Dios. Y el mensaje era: hijo, puede haber frío, puede haber sombra, puede haber calor, puede haber hambre, puede haber sed, pero yo no te dejé. Yo estoy aquí contigo. Y si estoy contigo, mientras estés en el desierto puede haber necesidades, pero nunca vas a morir de hambre, no vas a morir de sed. Y eso es lo que pasaba. El pueblo de Israel pasaba hambre, pero Dios hacía algo maravilloso y caía maná del cielo. El pueblo de Israel pasaba sed, pero Dios hacía algo maravilloso, sacaba agua de la roca. El pueblo de Israel pasaba calor, pero Dios creaba una nube, Él mismo protegía a su pueblo. De noche los calentaba con la antorcha de fuego. Dios nunca abandonó a su pueblo. Ahora, Isaías tuvo una visión, y esa visión está registrada en el capítulo 6 de Isaías. Isaías vio a Dios sentado en su trono, ahí, sentado en su trono. Pero el incidente sucede en el año en que el rey había muerto, y el rey había muerto leproso. Y para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, la lepra era símbolo de pecado, y que su rey muriese leproso para el pueblo de Israel era una vergüenza nacional, vergüenza delante de todas las naciones vecinas. El pueblo estaba desconcertado, desorientado, no sabía qué hacer, confundido. Y en esas circunstancias, Dios le da la visión del capítulo 6 a Isaías y le muestra el trono. Dios sentado en su trono. Quiere decir que aunque en esta tierra las cosas anden mal, aunque en esta tierra las cosas parece que se van a ir de un lado para otro, Dios continúa en el control de la vida. Dios nunca te abandonó. Yo no puedo negar el hecho de que en este momento tal vez estés viviendo un momento difícil en tu hogar, en tu vida profesional, en tu vida financiera, en tu vida física, inclusive en tu vida espiritual. Yo no puedo negar el hecho de que en este momento tal vez estás pasando por turbulencias en tu experiencia, pero tienes que tener una cosa segura: Dios no ha perdido el control de las cosas. A ti te puede parecer que el mundo está de cabeza para abajo, pero Dios continúa en el control del trono. El enemigo ha tratado siempre de sacar a Dios del trono, pero Dios continúa ahí, soberano, eterno. Y aunque las cosas estén mal para ti desde el punto de vista humano, ten seguridad de que finalmente Dios va a vencer. No depende la victoria de Él, depende de ti. Abre el corazón, deja que Dios entre a tu vida, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Por eso, el salmista presenta un salmo muy interesante. Yo no sé si van a poder registrar el Salmo 27, versículos 4 y 5. Yo no sé si tienen listo para proyectar, porque si no yo voy a leer aquí de mi Biblia. Bueno, está ahí. Ese salmo es un salmo maravilloso que tiene que ver con el santuario. Miren lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa. ¿Y cuál es la casa de Jehová? El santuario, el templo, el tabernáculo. En este momento, este local se ha transformado en un santuario. ¿Por qué? Porque el Espíritu, Dios ha dicho: donde 2 o 3 estuvieren reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esta noche hay más de 2 o 3. Por lo tanto, el Espíritu Santo está aquí. Y este lugar se ha transformado en un santuario. Y si estuviéramos en un estadio,
ese sería un santuario. Y si estuviéramos en un cinema predicando la palabra de Dios, ese sería un santuario. Porque donde Dios está, quita las sandalias de tus pies, porque ahí es tierra santa. Ahora mira lo que dice el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a analizar un poco lo que está diciendo el salmista aquí. Yo quiero estar todos los días en el santuario, en la presencia de mi Dios, en el tabernáculo, en su santo templo, en su iglesia. Y quiero estar ahí, ¿para qué? Por favor, dejen el salmo ahí. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Este mundo está lleno de cosas feas. ¿Vieron lo que sucedió esta semana aquí en los Estados Unidos? ¿Vieron ese asesinato colectivo? ¿Vieron ese acto de locura? Este mundo tiene cosas feas. Este mundo está lleno de conflicto. ¿Cómo sobrevives a las cosas feas de esta vida? Ve a la iglesia, ve al santuario, y en lugar de estar pensando en las cosas feas de esta vida, ¿qué debes hacer? Contempla ¿qué cosa? La hermosura de Dios. Contempla las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y cómo voy a contemplar esas cosas? Lee la palabra. Al leer la Biblia, tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la historia. Tú vas a entender lo que Dios puede hacer en tu vida. Y cuando contemples la hermosura de Jehová, te vas a olvidar de las cosas feas de esta vida, de las cosas feas que están sucediendo inclusive en tu propia vida. Pero tú vas a la presencia de Dios, tú vas al templo, no solamente para contemplar la hermosura de Jehová, sino para inquirir en su santo templo. ¿Qué cosa es inquirir? Preguntar, cuestionar, reclamar. Sabes que tú tienes que llegar a cultivar una amistad tan bonita con Dios, en que cuando tú no entiendes algunas cosas, tú le digas así: Señor, mira, por favor, discúlpame, tú eres mi Padre amado, yo te amo, yo te respeto, eres mi Dios. Pero literalmente, Señor, yo no te entiendo. Cuando tú llegues a ese punto de dialogar con Dios así, has llegado a ser un hijo de Dios. Pregunta, inquiere, cuestiona. Pero cuando estás en su santo templo contemplando a Dios, la hermosura de Dios, vas a ver cómo tus dudas, tus inquietudes van desapareciendo lentamente. Y hay otra cosa, muchas veces eres atormentado por preguntas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. No tienen nada que ver con la vida cristiana. Y por eso, contemplando la hermosura de Jehová, tú te das cuenta que el cristianismo es mucho más que estar preocupado con cuántos centímetros mide mi falda, cuántos centímetros mide mi cabello, si puedo prender el arbolito de Navidad o no, contemplando la hermosura de Jehová, tú te das cuenta que hay otras cosas mucho más importantes que andar preocupado en detalles que no tienen nada que ver con la salvación. Pero para eso tienes que aprender a contemplar la hermosura de Dios y no las cosas feas de esta tierra. Bueno, seguimos. Porque Él, Jehová, déjenme el versículo ahí. Porque Él, Jehová, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios te esconderá en su iglesia, en su templo, en su tabernáculo, en su presencia, en el día del mal. ¿Cuál es el día del mal? De repente tú estás viviendo en este momento el día del mal porque has perdido el empleo esta semana. De repente tú estás viviendo en este momento el día del mal porque esta semana han descubierto que estás con cáncer. De repente tú estás viviendo el día del mal en este momento porque esta semana tu esposo te dijo que ya no te ama y que quiere el divorcio.
De repente en este momento tú estás viviendo el día del mal porque has descubierto que tu hijo está en las drogas. El día del mal llega colectivamente, llega como familia, llega como personas. Pero hay una promesa de Dios. Él no te ha prometido que en el desierto de esta vida no va a llover, no va a hacer sol, no vas a pasar hambre. Él no ha prometido que en el desierto de esta vida no vas a tener problemas. Pero te ha prometido una cosa, que puedes ir al santo templo y en el tabernáculo Dios te esconderá. ¿Te esconderá de qué? Del mal. Para que el mal no te aflija, para que el mal no te desespere, para que el mal no te destruya. ¿Y cómo lo hará? Te ocultará en lo reservado de su morada. Quiere decir que dentro del santuario hay un lugar reservado, hay un lugar especial. ¿Y cuál es ese lugar? Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y quién es la roca de los siglos? Cristo. Quiere decir que en medio del santuario hay un lugar especial, hay un lugar reservado. Es el lugar de Cristo. Cristo, la roca de los siglos. Cristo, tu amparo y fortaleza. Cristo, tu único refugio. Si construyes tu vida cristiana en Cristo, cuando la lluvia venga, cuando la tormenta llegue, la casa no caerá. Pero si tú construyes tu experiencia cristiana en los detalles del comportamiento, en los detalles de la conducta simplemente, y te olvidas de construir tu vida cristiana en la roca que es Cristo, cuando venga la lluvia y las tormentas, la casa se vendrá abajo. Mi pregunta es, ¿en quién estás depositando la confianza de tu salvación? ¿En tu buena conducta, en tu buen comportamiento o en Cristo? Lógicamente que el que deposita su confianza en Cristo, cuando Cristo viva en él, pues va a vivir las buenas obras que todo cristiano debe vivir. Pero como un resultado de construir la experiencia en Cristo. Ahora, yo como ser humano sin Cristo, también puedo tratar de portarme bien, pero ¿qué voy a lograr? Nada. Una falsificación, una careta irreal. Por eso debo ir al Señor Jesucristo como estoy. Debo entregarme a Él. Debo dejar que Él haga por mí las cosas que yo no puedo hacer. Yo estaba predicando en Belém do Pará, allá en el norte del Brasil una vez. Había un señor que estaba estudiando la Biblia hace años, pero tenía un problema. Y él no podía bautizarse por eso. Él fumaba. Él fumaba 3 cajetillas de cigarros por día. 60 cigarros por día. Él vivía fumando el día todo. Él ya había provocado un incendio en un hotel una noche porque se durmió fumando. Él amaba a Jesús. Él amaba la palabra de Dios. Su corazón era tocado por la verdad. Él lloraba cada vez que había bautismo porque quería bautizarse. Pero decía, pero no puedo bautizarme porque yo fumo. ¿Qué hago? Hasta que un día se entregó de verdad al Señor Jesucristo. Y el que se entrega al Señor Jesucristo sabe lo que dice. No le dice, Señor, yo te prometo que a partir de hoy no voy a fumar. Porque ¿quién eres tú para prometerle algo a Dios? Ya no le has prometido tanta cosa y nunca has cumplido. Entonces, ¿para qué le sigues prometiendo? Entonces, ¿qué debes hacer? El que verdaderamente conoce a Jesús tiene que ir a Jesús y decirle así, Señor, yo te amo. Todo lo que sé es que yo te amo. Pero yo no tengo fuerzas para dejar de fumar. Entonces, por favor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo solo me entrego a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Si depende de mí, estoy perdido. Por eso quiero depender de ti. ¿Me aceptas como soy? ¿Y sabes lo que el Señor Jesucristo hace? Te toma en sus brazos. Te saca la ropa inmunda que estaba oliendo a puerco. Te coloca una ropa blanca que es la ropa de su justicia. Y te dice, hijo, a partir de hoy, ya no trates de dejar de fumar tú. A partir de hoy, yo voy a vivir en ti. Y yo no fumo. Por lo tanto, tú no vas a fumar. Todo lo que tienes que hacer
es vivir en mí y dejar que yo viva en ti. Y esa semana que yo estaba predicando en Belén do Pará, el ancianito entendió eso. Una noche, cuando yo hice un llamado, él dio un grito y metió la mano al bolsillo y sacó la cajetilla de cigarro y la tiró al suelo y la comenzó a pisotear y toda la gente miraba y lloraba pisoteando la cajetilla de cigarro y decía: Dios mío, tú me amas tanto, tú dejaste los cielos, la gloria, para venir al mundo a salvarme. Y yo soy incapaz de dejar esta miserable cajetilla de cigarro. Oh Señor, yo no merezco nada, yo no merezco tu amor, yo no soy nadie. Y yo le dije: ya diste el primer paso, reconocer que no eres nadie, reconocer que no puedes nada. Ahora deja que Dios haga de los siguientes pasos. Y sabes, cuando llegó el viernes, ahí él estaba en la fila del bautismo. Y yo le pregunté: ¿desde aquella noche volviste a fumar? Y él me dijo: pastor, esta semana sucedió un milagro. Yo comencé a fumar a los 15 años de edad. Estoy con 75 años de edad. He fumado, especialmente en los últimos años, 3 cajetillas de cigarro por día. Todos los días. 3 cajetillas todos los días. Pero es desde el domingo que yo me entregué al Señor Jesucristo de corazón. No he vuelto a fumar un cigarro hasta hoy. Porque Jesús estaba viviendo en él. Las grandes obras de victoria de Jesucristo. Por eso cuando todo te vaya mal, cuando tengas ganas de llorar, cuando no puedas dormir en las noches, corre al templo, corre al santuario. Haz de tu casa un templo, haz de tu casa un santuario. En una esquina de tu sala, arrodíllate, llora, confiesa tus pecados. Dile al Señor que no tienes fuerzas, que no puedes nada. Deja que Él viva en ti y entonces Él te llevará al lugar reservado de su templo, al corazón mismo del Señor Jesucristo. Ahí construirás tu experiencia espiritual en Cristo y entonces cuando los vientos vengan, tu casa permanecerá para siempre. ¿Cómo puedo decirte esta noche que Dios te ama, te ama, te ama? ¿Cómo puedo decirte esta noche que Dios quiere de ti tu corazón? No tu dinero, no tu cuerpo, no tu talento, no tu título, no tu poder, no tu casa, no tu carro. Él quiere tu corazón. Por eso al joven rico le preguntó: ¿me amas? Y esta noche el Señor Jesucristo te hace la misma pregunta: hijo, ¿me amas? ¿Quieres entregarte a mí? ¿Quieres venir a mí? ¿Estás herido? ¿La vida te golpeó? ¿No puedes perdonar a alguien? ¿Te han traicionado? ¿Te han herido de tal manera que piensas que has perdido la capacidad de amar? Ven a mí. Deja que yo te cure. Deja que yo te haga de nuevo. Deja que yo borre tu pasado. Ven a mí. Entrégame tu vida.